Bienvenido nuevamente a otro video. Dios te bendiga siempre. El tema del video de hoy, como ya viste en el título, es la misericordia de Dios. Comencemos con el video. Para comenzar el video, meditemos en Efesios 2 del verso 1 al 6, y dice la palabra: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. En las lecciones anteriores, hemos aprendido sobre los propósitos del pecado, las diferentes clasificaciones de pecados, según la Biblia, y por supuesto, la diferencia entre pecado y tropiezo. En esta lección, vamos a hablar de la misericordia de Dios y cómo se ha manifestado a favor del ser humano. Si vamos al concepto de misericordia, este dice que es la virtud que inclina a apiadarse con el corazón de la desdicha ajena. También es sentir o irradiar afecto entrañable. Ser compasivo. Tener misericordia es tener cariño y tratar con dulzura como el sentimiento de tierna emoción. Hay algunas preguntas claves para entender la misericordia según la palabra de Dios, como: ¿qué ha hecho Dios a favor del ser humano? ¿Cómo Dios ha mostrado su misericordia? Y en conjunto con estas preguntas, te traemos las respuestas. Primeramente, Dios nos ha dado los recursos necesarios. El primer y esencial recurso es nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías decía que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También el Evangelio de Juan dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y por último, Pablo, en su carta a los Romanos, dice que Dios, nuestro Señor, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro abogado defensor. Juan dice en su primera carta esto: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús también es la propiciación por nuestros pecados. Un verso más adelante dice Juan que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Tienes duda en qué significa propiciación? Propiciación o expiación en griego denota el acto de apaciguar a una deidad mediante sacrificio para incurrir en el favor divino. Más simplemente, una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. El prefijo pro significa por, así que la propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios, para que Él pase de estar en enemistad con nosotros a estar por nosotros. A través del proceso de la propiciación, somos restaurados a la comunión y al favor delante de Él. Nuestro Señor Jesús también es el Cordero que quita el pecado. Dice la palabra que vio Juan a Jesús que venía a Él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por último, Jesús es nuestro fiel intercesor. Esto dice Pablo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como segundo recurso tenemos el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo del Espíritu Santo: Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros.
mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Como tercer recurso tenemos la palabra de Dios. En la Biblia encontramos promesas de perdón de Dios para todos los que se arrepienten genuinamente. Ejemplos de esto son algunos versos, como por ejemplo Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También segunda de Crónicas, que dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Como cuarto recurso está la oración, por misericordia. Jesús cuenta una parábola que dice: Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Otro recurso muy importante es la oración de otros. Veamos qué dice la palabra en segunda de Crónicas. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Y más adelante, en el verso 39 dice: Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo, que pecó contra ti. Como sexto recurso tenemos la cruz. Colosenses 2:13 y 14 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y como séptimo y último recurso, tenemos la sangre del Señor Jesucristo. Veamos qué dice Hebreos de esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Volviendo a las preguntas claves sobre ¿qué ha hecho Dios a favor del ser humano? ¿Cómo Dios ha mostrado su misericordia? También tenemos que Dios nos ha perdonado. Él nos perdona. El perdón que Dios nos da cuando nos arrepentimos sinceramente implica liberar al ofensor y restaurar la relación personal que existía antes de cometer la ofensa. Los verbos hebreos utilizados con mayor frecuencia para perdonar son quitar y cubrir, y en griego se utiliza soltar. Observa este fragmento del Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Recordemos que la palabra hebrea usada con mayor frecuencia para iniquidad significa culpa digna de castigo. La iniquidad es pecado en su peor extensión. La iniquidad es premeditada, continua y se intensifica. Pero Dios, que es misericordioso y compasivo, nos perdona cuando nos arrepentimos sinceramente. Como tercer elemento, Dios borra nuestros pecados. No solo los perdona.
Pablo habla de esto en Hechos capítulo 3 cuando dice: Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios nos limpia de nuestros pecados. La primera carta de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios también echa nuestros pecados tras sus espaldas. Volviendo al profeta Isaías, éste dijo: Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Dios arroja nuestros pecados a lo profundo del mar. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y como último elemento, Dios nunca más se acuerda de ellos. Dios te dice hoy: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Muy bien, aquí concluimos este video. Hemos visto en esta lección cómo Dios ha mostrado su misericordia a favor del ser humano. Abracemos su misericordia, aceptemos su perdón. Nuestro Padre Celestial es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. ¿Qué Dios como Él, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios te bendiga siempre.